¿Qué tal? Buenas noches, soy el doctor Galo y en esta ocasión vamos a hablar sobre las lipoenzimas en medicina estética. Bueno, como sabemos, las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y que son capaces de catalizar ciertas reacciones bioquímicas siempre que sean termodinámicamente posibles. Las enzimas tienen muchas funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ayudan a producir energía, mejoran la absorción de oxígeno, combaten infecciones, reducen la inflamación, obtienen nutrientes de las células, ayudan a desechar los desperdicios tóxicos, convierten las grasas en la sangre, regulan el colesterol, los niveles de triglicéridos, disuelven los coágulos en la sangre, regulan las hormonas y disminuyen el proceso de envejecimiento. Las enzimas son sustrato específico, quiere decir que existe una enzima específica para cada sustrato y de esa manera poder metabolizar exactamente la molécula que queremos, ya sea degradar o bien fomentar su formación. Existen muchas enzimas en nuestro cuerpo y se clasifican de acuerdo a la función que tiene, como oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas. Por ejemplo, aquí están las proteasas, las proteasas que incluyen también las enzimas que vamos a revisar, que son la colagenasa, hialuronidasa y la lipasa. Tenemos las liasas, isomerasas y ligasas. No voy a ahondar un poquito más en esto porque lo pueden consultar en cualquier texto de bioquímica. Es importante saber que existe un cierto número de enzimas y que son específicas para cada una de las sustancias. Las lipoenzimas en sí son un tratamiento que consiste en la infiltración de estas sustancias en tejido adiposo con la finalidad de remodelar precisamente esta área de nuestro cuerpo, el tejido celular subcutáneo, mejorar la producción de colágeno e ir remodelando esas alteraciones como las fibrosis, las cicatrices, etcétera. Y pues nos ayuda de paso a reducir de manera localizada las adiposidades, así como la flacidez y mejorar en general la armonización de nuestro cuerpo. Así tenemos entonces la colagenasa. El colágeno, como sabemos, es parte estructural de la matriz extracelular y dentro de estos componentes de la matriz extracelular tenemos enzimas llamadas metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas se clasifican en 6 familias: colagenasas, gelatinasas, estromelicina, metaloproteinasas y otro tipo como las metaloelastasas, macrofágicas, etcétera. Dentro de las enzimas mencionadas tenemos, por ejemplo, las colagenasas, degradan los colágenos de tipo conjuntivo, las gelatinasas, los colágenos tipo 4, 5, 7 y 10, y así como la elastina, las estromelicinas y matrilicinas que degradan en los proteoglicanos, la minina, fibronectina, elastina y gelatina. Las metaloproteinasas de membrana degradan la fibronectina y la minina, y metaloelastasa macrofágica, la elastina, el colágeno, fibronectina, la minina y proteoglicanos. También tenemos que dentro de las colagenáceas, pues actúan a nivel local. Es raro que causen un daño a nivel sistémico. No es necesario ajustar la dosis, tanto en insuficiencia renal, hepática o pacientes de edad avanzada. Los riesgos, pues, es que puede existir cierto daño a tejidos adyacentes que están expuestos a las colagenasas, porque recordemos que nervios, arterias, venas, pues están compuestos también de colágeno y pueden sufrir también cierta alteración. Los efectos secundarios, pues generalmente es enrojecimiento, edema, un poco dolor, prurito, pero son más bien reacciones locales. Hay que tomar en cuenta también ciertas interacciones, por ejemplo, con anticoagulantes o bien con antibióticos como las tetraciclinas. Y en algunos pacientes, muy rara vez, pero pueden causar inmunogenicidad, es decir, producir reacciones alérgicas graves, incluyendo anafilaxis.
La hialuronidasa, por otro lado, sabemos que el ácido hialurónico es el componente más importante de nuestro cuerpo, es el material de relleno más utilizado y pues por eso se puede mejorar en caso de una sobrecorrección con el uso de hialuronidasa. Puede existir ciertas complicaciones y pues generalmente son bien controladas de acuerdo al número de unidades que se emplee por parte del médico. La hialuronidasa no debe usarse para difusión y absorción de dopamina, alfa agonistas adrenérgicos y muy importante, es incompatible con furosemida, con fenitoína y benzodiazepinas. También su eficacia disminuye junto con los antiinflamatorios como la indometacina, corticoides, la aspirina, antihistamínicos, heparina, vitamina C, dicumarina y medio de contraste radiológicos. Pero su actividad no disminuye al ser mezclada con anestésicos locales. Contraindicaciones pues son las mismas para cualquier medicamento como alergia, embarazo, lactancia. Alergias son raras, son debido a reacciones de hipersensibilidad tipo 1, por ejemplo, mediadas por inmunoglobulinas E, y tipo 4, mediadas por linfocitos T. Generalmente son reacciones locales y son bien controladas y se manifiestan como eritema, edema, dolor, picazón y su incidencia es menos del 1%. A nivel sistémico, pues existe a dosis baja por vía intravenosa reacciones de anafilaxia, pero es extremadamente raro. Se debe hacer un test en caso de duda, un test de alergia que puede ser positiva con un abón, con un pseudópodo y el eritema pues no es positivo. Tiene que haber una roncha bien definida para decir precisamente que existe una alergia a la hialuronidasa. En cuanto a la lipasa, pues sabemos que es una enzima que se usa para disgregar la grasa. Su función principal es precisamente catalizar la hidrólisis de los triglicéridos a glicerol y ácidos grasos libres. Por lo tanto, pues es una enzima bastante efectiva, sobre todo en hombres, donde tenemos pues el apoyo hormonal, sobre todo a base de testosterona, que también es una enzima un tanto lipolítica y al igual que la hormona de crecimiento y otras. Las enzimas que vamos a utilizar, o lipoenzimas, ya vienen mezcladas y estabilizadas. Encontramos lipasa, colagenasa y hialuronidasa. Dentro de este cóctel tenemos 1500 unidades y ahorita vamos a ver cuáles son las dosificaciones adecuadas para cada uno de los casos. Se trata de una solución entonces transparente con un vial de color ámbar. Es importante que no se exponga a más de 25 grados centígrados, hasta 35 en algunos casos, y que se mantenga en un sitio oscuro y seco. Se puede utilizar en mejillas, papada, abdomen, brazos, pierna, espalda, muslo, es decir, en cualquier parte de la economía con las técnicas que vamos a describir. Los tratamientos, pues, que se utilizan para reducir tallas, flacidez, celulitis, bolsas debajo de los ojos, papada, mejilla, abdomen, flancos, brazos, espalda baja y alta. La aplicación puede ser subcutánea con una aguja 27, una aguja 30 por media. Se puede utilizar también como hidrolipoclasia al mezclar el frasco completo de 10 cc con 250 mililitros de solución salina y aplicarlo ya sea con una aguja larga de 1,5 pulgadas o bien una microcánula, idealmente que no sobrepase los 10 centímetros de extensión del área que vamos a tratar. Y además se puede complementar con aparatología como cavitación, radiofrecuencia o ultrasonido. Las enzimas son fáciles de utilizar, son eficaces, son seguras, tienen una dosis precisa, bien definida. Están bien estabilizadas las tres enzimas, lipasa, colagenasa y hialuronidasa, y tienen una certificación oficial, lo cual pues nos da una clara idea de su pureza y por lo tanto la seguridad al utilizarlas. En cuanto a la dosificación, pues tenemos que podemos tratar mejillas,
Y aquí vamos a utilizar 2.5 mililitros por mejilla. Se puede distribuir en inyecciones de profundidad de 4 a 6 milímetros con un ángulo de 45 grados, una aguja 30G y vamos a depositar 2 a 3 unidades por punto de aplicación. En caso de la papada, vamos a definir bien el área, como vamos a ver a continuación, y ahí se puede utilizar 3 a 5 mililitros de la solución de lipoenzimas. Igual, aquí la inyección pues es a 90 grados, la profundidad normalmente de 6 milímetros con una aguja 30 por media y dejando un espacio de 1 a 2 centímetros entre cada punción. En brazos, piernas, abdomen, entrepierna, etcétera, pues ahí podemos utilizar 3 a 5 cc de la solución de lipoenzimas, igual con un ángulo de 45 a 90 grados, una aguja 30G por media y 2 a 3 unidades por punto, dejando 1 a 2 centímetros de espacio entre cada sitio de punción. En cuanto a la papada con enzimas, pues sabemos que hay una clasificación ya bien definida, desde un grado 0 ausente hasta un grado 4 que es extremo. Es decir, donde podemos observar una doble papada, una caída en cuanto a lo que es la mejilla en conjunto con el maxilar y una pérdida total de la definición maxilar en el caso del grado número 4. Las más comunes que vemos en la práctica clínica, pues es el grado 2 moderada y el grado 3 grave. Y por lo tanto, pues podemos definir bien estas áreas, como vamos a ver en un momento, tomando en cuenta lo que son o lo que es el triángulo submentoniano, donde tenemos los límites por debajo, el cuerpo del hueso yoides, por encimita del hueso tiroides, a los lados lo que son los vientres anteriores, los digástricos, tanto derecho como izquierdo, y esta es el área verdadera donde vamos a trabajar para la papada. Claro, tomando en cuenta también pues la cantidad de grasa que tiene nuestro paciente. Aquí tenemos una definición un poquito más certera de el área. Este es el borde mandibular, el número 1. Por debajo de él trazamos 1 centímetro por debajo, trazamos una línea paralela al borde mandibular y luego, tomando en cuenta el hueso yoides, vamos a definir dónde termina lo que son los surcos de marioneta. Ahí comienzan los digástricos y lo vamos a dirigir hacia el yoides de cada lado. Esta es el área que vamos a tratar con las lipoenzimas. No nada más las lipoenzimas, también se puede tratar con fosfatidilcolina o desoxicolato, pero es importante no sobrepasar esta área porque a los lados también se encuentra el área submaxilar que contiene vasos importantes, por ejemplo, ramas de la carótida externa o bien nervios que pueden causar una alteración mandibular, ¿verdad? Sí, con un dolor muy, muy importante o algunas otras alteraciones neurológicas. Una vez que ya definimos bien el área a tratar, pues vamos a trabajar sobre todo con la grasa preplatismal, es decir, que es lo que queremos eliminar para tener precisamente ese plegamiento de la piel sobre los músculos del piso de la boca. Entonces utilizamos algunos puntos de referencia, generalmente entre 1, máximo 2 centímetros, y aquí vamos a trazar, hay algunas placas ya definidas en algunas compañías, ya las venden como tales, para solamente pegarlas a la piel y de esa manera tener una referencia más exacta. Y si no, pues con un marcador podemos hacerlo también de una manera más completa. Y lo más importante es trabajar sobre el área que vamos definiendo como la papada propiamente dicha. Vamos a aplicar la aguja de 6 milímetros para llegar a la tejido celular subcutánea, a la grasa preplatismal, donde vamos a depositar pequeñas cantidades y es importante al momento de retirar la aguja no dejar medicamento en el trayecto, mucho menos en la superficie, porque esto puede causar inflamación
y destrucción de las células superficiales. Entonces hay que dejar de oprimir el émbolo con el pulgar o con el dedo que lo estemos haciendo antes de salir precisamente del tejido celular subcutáneo. Y estos son los resultados que pueden obtenerse. Definir bien el ángulo maxilar, ¿verdad? El pegamiento submaxilar de la papada y también mejorar la calidad de la piel. Como vemos aquí, pues de un grado 4 o un grado 3 puede pasar a un grado 2. Y pues en personas, por ejemplo en hombres es mucho más fácil, mucho más rápida la respuesta. Siempre hay que usar una mentonera también para ello, para ir haciendo ese plegamiento de la piel al músculo. Y pues se puede trabajar también en otras áreas, por ejemplo, las bolsas de Bichat, se puede definir bien con algún material de relleno, pero todo esto posterior al tratamiento con enzimas. En personas mayores, pues también hay que tener cierto cuidado porque son más susceptibles al daño por la colágena. Hay que prepararlo bien. Yo siempre sugiero que se haga un tratamiento nutricional, tanto oral, intravenoso, como el uso de plasma rico en factores de crecimiento para precisamente mejorar la respuesta que se tenga posterior a la aplicación de enzimas. El tratamiento tarda más o menos unos 15 minutos, pero la evolución, como ustedes pueden ver, es en semanas. Entonces, durante la primera semana puede verse la persona un poco más inflamada, con enrojecimiento, con dolor, con hinchazón, y esto va disminuyendo conforme vamos avanzando en el tiempo hasta lograr un máximo error de las 3, 4 semanas. Entonces es importante mencionarle al paciente que vamos a tener esta serie de cambios y que no se desespere y que use sus mentoneras, sus medicamentos, sus cremas reductoras y reafirmantes con la finalidad de lograr un mejor efecto. Es importante recordar también la aparatología, que es de apoyo, sobre todo el ultrasonido de 1 MHz en la área que fue tratada. Yo normalmente lo refiero con la cosmiatra para que suceda precisamente un mejor éxito y esté recordando continuamente que pues este es un área delicada y que requiere mantenimiento de manera continua. El ultrasonido, pues lo que va a hacer es precisamente ir reafirmando, reduciendo, desinflamando, mejorando el drenaje linfático y recordar siempre el uso de la mentonera. En el caso del ultrasonido, pues facilita el drenaje de la zona tratada, disminuye el dolor y la inflamación, aumenta la permeabilidad de la membrana, tiene efecto analgésico, actúa como cicatrizante, antifibrótico, permite el aumento de la permeabilidad y la elasticidad, favorece la absorción de sustancias farmacológicamente activas, minimiza la fibrosis, mejora la circulación, el drenaje linfático y la equimosis y edema de la zona tratada. Es decir, es importante que se complemente siempre con un ultrasonido posterior al procedimiento. Contraindicaciones, bueno, procesos infecciosos febriles, mujeres embarazadas, lactancia, tumores, flebitis, tromoflebitis, personas hipersensibles, órganos como globos oculares, cerebro, oídos, corazón, cabeza, ovarios deben ser tratados con mucho cuidado o evitarlos, así como si existen dispositivos electrónicos, pues tratar de no tocar esas áreas. Gente con trastornos de artrosis o fracturas también, implantes metálicos que pueden ser dolorosos o molestos, pueden producir quemaduras, inclusive no se debe utilizar a nivel testicular ni zonas con alto contenido de líquido. Generalmente le indicamos ciertos cuidados posteriores al procedimiento, aumentar el consumo de fibra, carne magra, vegetales y frutas, por ejemplo, en caso de abdomen, enzimas abdominales o en caso de celulitis, bajar o eliminar el consumo de sal, no consumir tabaco, porque eso disminuye, obviamente, la microcirculación, favorece la inflamación también, evitar el uso de alcohol, evitar la exposición solar, sobre todo los UVB, utilizar la faja en todo momento a fin de eludir el exceso de edema o de hinchazón. En el caso de mejillas,
Bueno, recordemos que en nuestra cara existen ciertos compartimentos grasos que nos divide en áreas específicas que podemos tratar, ya sea con enzimas o con algunos otros medicamentos, pero sobre todo aquellas áreas donde nos interesa, pues es la área submandibular, el jaw famoso, ¿verdad? Inferior, el área lateral y el área temporal. A medida que vamos envejeciendo, pues va cayendo estas áreas, sobre todo estos tejidos grasos, van atrofiándose, existe cierta flacidez de ligamentos, del sistema músculo-neurótico superficial, de la vasculatura, remodelación ósea, remodelación cartilaginosa y eso nos hace envejecer. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer es reposicionar estas áreas que han perdido que han caído a favor de la gravedad y utilizando algo que llamamos antivectores. Las enzimas pueden ayudar a remodelar, pero necesitamos también reposicionar esas áreas para lograr nuevamente ese rostro de juventud. Y aquí tenemos, por ejemplo, donde vamos a trabajar más el jaw. Nunca hay que tocar los surcos, ni los nasogenianos, ni el de marioneta. Esta área no se debe tratar con enzimas, a menos que sea muy, muy necesario y muy específico, pero sobre todo si queremos manejar lo que son las áreas mm, malares, mandibulares, bueno, pues estos serían los límites, el inferior orbitario, el lateral orbitario, el temporal, el jaw y el nasolabial. Estos son algunas de los grupos grasos que podemos tratar con enzimas. Actualmente hay cierta tendencia a hacerlo de manera individual y con ciertos compuestos para ir definiendo cada una de estas áreas, porque cada una de estas va envejeciendo también a diferente velocidad y van cayendo también de manera distinta. Y así tenemos entonces como esta caída, esta pérdida del óvalo facial, pues se puede facilitar también con el uso de enzimas en las mejillas. En el caso de las bolsas infraoculares, bueno, hay que tomar en cuenta si son realmente surcos, surco nasoyugal, o bien son bolsas palpebrales, o bien son bolsas que son grasas, o bien es edema, ¿verdad? Por eso hay que hacer pruebas con el paciente, la prueba del dedo, pegando precisamente nuestro dedo al malar y levantando, ver si se forma bolsa, pues entonces no es un buen candidato porque pues nos puede causar algunas complicaciones. Pero si la bolsa ya está presente y es una bolsa grasa, pues podemos también tratarlo con enzimas de una manera óptima, como vemos aquí en estos casos. En el caso de los brazos, pues también es importante definir la cantidad de grasa que se tiene en él, hacer esta prueba, levantando el brazo, em, tomando en nuestros dedos pulgar e índice la grasa, o bien si es flacidez, y si es grasa, limitar bien el área para poder tratarla con enzimas. Habitualmente habíamos dicho alrededor de 10 centímetros o a lo largo de entre el codo y la axila. Así es importante tomar en cuenta los vasos sanguíneos y nervios que emergen de esta área porque podemos causar un cierto daño vascular y nervioso. Entonces, una vez que determinamos el área a tratar, podemos hacerlo. Normalmente se lleva 3, 4 sesiones. Puede ser con diferencia de 2 a 3 semanas, cada una de ellas, hasta un mes, pero siempre dando mantenimiento, aparatología y el uso de bandas elásticas que nos permitan mantener precisamente la firmeza, la elasticidad de la piel. Por supuesto, todo esto en conjunto con un estilo de vida saludable, con ejercicios que sean específicos, sobre todo para el tríceps, tensiones, ligas, etcétera, pesas moderadas, y de esa manera lograr precisamente una disminución y reafirmación del área del brazo. En el caso del abdomen, bueno, importante valorar al paciente de pie,
determinar cuál es el área que vamos a tratar. Normalmente es el área eh, anterior, ¿sí? Y superior al ombligo y anterior lateral. Normalmente son 10 centímetros en cada área y por supuesto las áreas laterales, así de la cintura, donde pues es importante definir bien en conjunto con toda la anatomía de la paciente. Hay que determinar si existen hernias, porque muchas veces nos encontramos con defectos de la pared muscular, poner al paciente de pie, hacer lo que haga un esfuerzo, que puje y determinar si hay algunas hernias, tanto pequeñas o grandes, porque al momento de pinchar la grasa, pues es posible, si está herniado en ese momento, pues lesionar alguno de las asas intestinales, lo cual es extremadamente raro, ¿verdad? Y sobre todo si se hace con cánula. Pero es importante determinarlo y en algunos casos pues nos hemos encontrado con diastasis de los rectos, lo cual pues ya amerita otro tipo de tratamiento. En el caso de las post-liposucciones, también es importante mejorar la apariencia, evitar las fibrosis, mejorar ese plegamiento de la piel para que no caiga precisamente después de una liposucción y utilizar obviamente las fajas para mejor compresión. Porque pues muchas veces se hacen estos procedimientos, pero no se les dan indicaciones precisas y mucho menos el tiempo de duración. Y las enzimas nos ayudan precisamente a ir remodelando estas cicatrices, estas fibrosis, estas cordones que pueden quedar, ¿verdad? Y posteriores a estos procedimientos. En el caso de los hombres, vean como una respuesta pues es bastante buena. En el caso de las estrías, pues no podemos mencionar que sean muy efectivas, pero pues es una remodelación corporal bastante aceptable. Y lo que les mencionaba, las fibrosis posterior a las liposucciones, cómo quedan estos huecos, estos nódulos, así que son grasos. Bueno, pues todo esto se puede mejorar con el uso de enzimas. Habitualmente así, aquí usamos prácticamente 5 a 10 cc del frasco y puede ser con cánula o con inyección directa en el área a tratar. Igual, irregularidades también pueden quedar posteriores a los partos, a las cesáreas, alguna cirugía de vesícula, de apéndice, traumatismos, etcétera, etcétera. En el caso de la celulitis o paniculopatía de hematofibrosa esclerosa o PF, bueno, aquí recordemos cómo los hombres tenemos cierta diferencia en cuanto a los septos fibrosos que nos hace menos susceptibles a la aparición de nudosidades en el caso de las mujeres que caracterizan precisamente a la celulitis. Y por lo tanto es importante tratar no solamente el tejido graso, sino también el tejido vascular, mejorar la microcirculación, por ejemplo, con flavonoides, con ginkgo biloba, con algunas otras sustancias que mejoran la microcirculación y oxigenación tisular, que mejoran la fibrosis, por ejemplo, en el caso de la centella asiática, o que mejoran la producción de colágeno, elastina, los fibroblastos, el colágeno por vía oral, colágeno hidrolizado, etcétera, etcétera. O sea, dar un tratamiento integral, además de mesoterapia y el uso de enzimas o lipoenzimas. En este caso tenemos pues varias fases, la fase hematosa que ya se conoce, que es congestiva, con estasis circulatoria, venosa y linfática, la estasis, pero en la fase exudativa, en el cual empieza a haber una serie de liberaciones de mucopolisacáridos que nos lleva a una alteración o una sensación de edema duro en el tejido y alteración de la elasticidad, y la fase proliferativa, en el cual hay fibrosis, alteración del orden y número de fibras de colágena, al momento de los mucopolisacáridos y de la fibrina, y eso va aprisionando los adipocitos y generando esos bultos o esos nudosidades que se observan comúnmente en este estadio 3. La celulitis, pues, es una patología difícil de tratar. Se puede acompañar de nudosidades,
de algunos pues hundimientos, ¿verdad? Sí, fibrosis, retracciones, caída de los tejidos, pero puede mejorar mucho con el uso de enzimas. No tengan miedo de utilizarlas porque es un medio para renovar, para regenerar, para remodelar el área a tratar. ¿Ok? Entonces podemos lograr algunos efectos muy buenos en comparación con otros tratamientos, pero obviamente esto tiene que ser de manera constante, de manera continua, hasta lograr el efecto deseado. ¿Sí? Estos pozos, pues hay que liberarlos. Se puede utilizar una aguja Nocor, se puede utilizar algo de silicio, se puede utilizar otras técnicas para liberar estas fibrosis y socavamientos de los tejidos y mejorar entonces la elasticidad, la firmeza y sobre todo el aspecto visual de los glúteos, piernas, entrepiernas, etcétera, donde se tenga la celulitis o PF. Por supuesto, pues no esperamos milagros en los pacientes. Siempre hay que tratar los problemas subyacentes, incluyendo pues las alteraciones vasculares, la fibrosis, el compromiso también del tejido adiposo y por supuesto las alteraciones hormonales que suelen acompañar a este tipo de problemas. Entonces hay que hacerlo de manera integral y las enzimas son una excelente forma de apoyo. Bueno, pues esa es la clase de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado y cualquier duda sigo a sus órdenes en este módulo de lipoenzimas. Que tengan una excelente tarde.